Marcelo, hi Andreas, thanks for joining us. Marcelo, it appeared that your team played better in the second half, but the first half seemed to be a real struggle. Would you agree, and why was that? Que pareció que su equipo fue mejor en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo le costó mucho. ¿Por qué cree que fue eso? Evidentemente la forma en que yo planteé el partido Evidently, the way I planned the game no permitió que nuestros atacantes lograran destacar didn't allow for our forwards to shine. Y sucedió lo contrario con el planteo que utilizó el entrenador rival. And the opposite happened with what the opposition manager planned. Que logró situaciones muy propicias para que sus atacantes tuvieran efectividad y desequilibrio. Because they managed to get their forwards into the game to create danger and chances. En el primer tiempo, siempre que perdíamos la pelota, el rival nos creaba peligro. In the first half, every time we lost the ball, the opponents created danger. Y también dispusimos en el primer tiempo de algunas situaciones que que uno imaginaba que iban a generar más riesgo para el oponente. But we did have some balls in the first half which you would have thought would have created more danger or risk for the opponent. Yo tengo la seguridad de que la forma de encarar el partido de los dos equipos, I'm sure that the way that both teams plan to play, la que decidió el entrenador rival, what Klopp decided, y la que decidí yo, and what I decided, la de él facilitó el desequilibrio de sus atacantes. What he planned for facilitated the unbalance of his forwards. Y la que elegí yo no ayudó a que los muy buenos atacantes que tenemos lograran destacarse, desnivelar, lograr acciones de mayor peligro. And what I chose didn't allow our very good forwards to be able to create danger, unbalance, and shine in the game. En el segundo tiempo, no es que hayamos jugado mejor. In the second half, it's not that we played better, sino que el gol que ellos convirtieron rápidamente y la expulsión, the goal that they scored quickly and the sending off, hizo que no nos replegáramos. It made us drop back. Y que con el afán de no recibir tanto peligro, fuéramos mucho más prudentes. And with the rush not to concede more danger, we were more prudent. Pero atacamos muy esporádicamente. But we attacked very sporadically. Marcelo, obviously we hope that Harvey Elliott recovers and was fine, but in real time it seemed to a lot of us, and I've not seen the incident again, that was a good challenge from Pascal Struijk. What was your thoughts on it? Claro, obviamente que todos esperamos que Elliott se recupere de una buena manera, pero en tiempo real a mí me pareció que fue un quite justo, y a muchos acá también. No lo he visto de nuevo, pero ¿cuál fue su opinión sobre este incidente? Mire, Pascal recuperó la pelota. Pascal recovered the ball. La acción fue la acción para quedarse con el balón no contenía una infracción. The action to get the ball didn't have an infraction. Pero tengo la impresión de que el desplazamiento del resto de su cuerpo posterior a la recuperación de la pelota, but I have the feeling that the movement of the rest of his body after he recovered the ball hizo que se
que golpeara a Elliott. It made him hit Elliott. Yo estoy totalmente seguro que no hubo mala intención. I'm totally sure that there was no bad intention. A lo mejor fue un movimiento, no sé cómo calificarlo, porque cualquier calificación negativa me cuesta decirla. I don't know how to qualify it because any negative qualification, I wouldn't know how to say it. Pero evidentemente hubo un contacto que presupone imprudencia, uso excesivo de la potencia, de la fuerza. Obviously, there was some imprudence or an excess of power. Pero este tipo de recuperaciones del balón son totalmente frecuentes. But these types of recoveries of the ball are totally frequent. Lo que la diferencia es que después de hacerse con la pelota, la velocidad y la potencia del desplazamiento del cuerpo de Pascal se encontró con una parte del rival y la dañó. The difference here was that the follow through with Pascal's speed and power hit the opponent, and this caused an injury. And so, just finally, then, Marcelo, would you consider? Lamento mucho que un jugador tan joven y que estaba en un crecimiento, que estaba a gran nivel, sufra una interrupción. Esperemos que lo más breve posible de su I regret dearly that such a young player who was playing at a very high level has been interrupted through this. I hope he's able to get back. And just finally then, Marcelo, would you consider appealing the red card, though, given what you've said? Viendo lo que acabo de decir, que si usted consideraría apelar a la expulsión, a la roja. Mire, para mí el árbitro decide. For me, the referee decides. Tiene sobrados recursos para tomar la decisión que crea más correcta. He has he has enough resources to make the decision. No sé cuáles son, por qué la decisión no fue inmediata y fue posterior. I don't know why the decision wasn't immediate and it was after. Pero nunca me gusta condicionar las decisiones que toman los árbitros. But I never like to condition the decisions that the referee makes. Thank you. Graham Smith, please. Hi, Marcelo. What decisions would you change in order to create more danger? ¿Qué decisiones cambiaría usted para poder haber creado más peligro? Bueno, nosotros, cuando yo creo que no era difícil atacar en el primer tiempo. I don't think it was difficult to attack them in the first half. De hecho, hubo habilitaciones muy ventajosas. Because there were some very advantageous situations. Pero cuando uno pierde la pelota antes de finalizar las acciones, but when you lose the ball before you finalize an action, primero disminuyen las posibilidades de la cantidad de ataques, ¿no? First of all, it decreases the amount of attacks. Y después también lo que condicionó mucho el primer tiempo. And also what conditioned the first half. Fue lo que sucedía después que perdíamos la pelota, ¿no?
was what would happen after we'd lost the ball. Nos sucedieron dos cosas que sumadas complican la actuación de un equipo. Two things happened to us that, if you put them together, complicate the performance of a team. Perder la pelota antes de finalizar los ataques. Losing the ball before finalizing the attacks. Y que esas pérdidas generen recuperaciones que el rival convierte en acciones ofensivas de peligro. And that these losses, the opponents could take the ball and then create advantageous or situations for themselves. Por eso decía que el planteo que utilizó Klopp fortaleció las posibilidades de que sus atacantes destacaran. That's why I said what Klopp planned favored his forwards shining. Y el que propuse yo no le dio las mismas opciones a nuestros hombres. And what I proposed didn't give the same options to our men. Yo creo que las diferencias entre los jugadores ofensivos de ellos y los jugadores ofensivos nuestros. I think that the differences between their offensive players and our offensive players en el partido de hoy in the game today estuvieron más ligadas a que el diseño que imaginó Klopp mejoró el rendimiento de su atacante y el mío lo contrario. Was more linked to the design that Klopp put out that made his forwards better, and the design that I put out didn't make our attackers better. And can I just ask about Diego Llorente? Obviously, very sad to see him injured again. Do you have an update? And can you update us on Adam Forshaw? Que quería preguntarle sobre Llorente, que es muy triste que se fue lesionado, salió lesionado otra vez, que si sabe qué tiene y que si nos puede actualizar sobre Forshaw. Bueno, Llorente tiene un problema muscular, la gravedad la desconozco. Well, Llorente has a muscular problem, the severity I don't know. Y Forshaw sufrió un problema muscular. Forshaw suffered a muscular issue. Y está recuperándose. And he's recovering himself. Aaron Croft, please. Hello, Marcelo. You were seen just before the game chatting to James Milner in the technical area. What were you talking to him about? Se vio antes del partido usted hablando con Milner. ¿De qué hablaba? No, tú salude. I just said hello. And today, what did you make of Stuart Dallas and Rodrigo's partnership in the middle of midfield? Did you feel they gave you enough control at times, or did they struggle against the Liverpool 3? ¿Qué le pareció la actuación de Dallas y Rodrigo? Que si pensó que ellos nos dieron balance contra los mediocampistas de ellos. Bueno, a medida que avanzó el primer tiempo, nosotros fuimos perdiendo el control de la pelota. As the first half wore on, we started to lose control of the ball. Nos costaba mucho recuperarla. It was difficult for us to recover it. Y cuando la recuperábamos, nos costaba mucho sumar pases. And when we recovered it, it was difficult for us to put passes together. Y bueno, ya de alguna manera expliqué que me parece que la forma en que planteó el partido Liverpool permitió que sus jugadores creativos lucieran. And I've already said that the way Liverpool planned their game allowed their creative players to perform, to shine. Y la forma en que yo lo propuse generó el efecto contrario. No lucieron nuestros jugadores creativos. And the way I proposed the game did the opposite because our creative players didn't perform. Bill Hare.
Marcelo, over the course of these 4 league games so far, how satisfied have you been with the general performance level of your players? Sorry, I didn't hear you. Over the course of these 4 league games so far, how satisfied has Marcelo been with the general performance level of his team? En estos 4 partidos de la temporada, ¿qué tan satisfecho ha estado con el rendimiento de sus jugadores? No, yo estoy insatisfecho es con mi propio rendimiento. What I'm unsatisfied with is my own performance. Nosotros contra 2 equipos como Manchester y como Liverpool quedamos muy lejos de poder competir en igualdad de condiciones. Against 2 opponents like Manchester and Liverpool, we were too far away to be able to compete on equal conditions. En un partido, hoy perdimos por 3 goles de diferencia contra Manchester por 4. Today we lost by a 3-goal difference against Man United by 4. Los resultados fueron justos. The results were fair. Evidentemente yo no puedo estar satisfecho con la forma en que he gestionado estos 2 partidos. I obviously can't be satisfied with the way I've managed these games. Thank you. Okay, last question from Matt Walker, please. Hi, Marcelo. Your team has faced Manchester United now and Liverpool. Which team do you think is the stronger out of those 2? Su equipo ha enfrentado ya a Manchester United y a Liverpool. ¿Cuál de los 2 de esos equipos piensa que es mejor? No sé, es demasiado rápido para decirlo. It's far too soon to be able to say that. Okay, thank you very much.